Entonces, de nuevo, buenas noches a todos los que nos saludan por el chat. Listo, buenas noches a todos los que están viendo esto también en diferido. Mi nombre es David Quiñones y vamos a dar inicio a la Escuela de Familias. Hoy tenemos una invitada muy especial, ¿cierto? Una invitada especial porque es una mamá de sierra, ¿cierto? Entonces creo que tiene experiencia. Con sentido, ¿cierto? Tiene experiencia no solo con sentido por ser mamá, sino también por todo su perfil. Quiero contarles que para nosotros también, cuando contactamos con Catalina, para nosotros fue un honor porque ella es psicopedagoga y lleva más de 8 años de experiencia en gestión de proyectos educativos, ¿cierto? En buscar que el desarrollo de los currículos sean unos currículos efectivos, que se creen planes integrales de formación a nivel público y a nivel privado, todos estos planes y todos estos currículos centrados en el fortalecimiento de habilidades socioemocionales y pedagógicas. Entonces, para nosotros como Sierra es un privilegio tenerte acá, Cata. Ella también es educadora certificada en disciplina positiva por la Positive Discipline Association, ¿cierto? Entonces, mejor dicho, y nos podríamos quedar acá echándole flores a Cata. Entonces, Cata, primero que todo, muchísimas gracias por este espacio, por querer compartir esta información con el resto de la familia Sierra. Eh, yo siempre les doy unas recomendaciones a los papás en estas sesiones y es que si ven en la barra inferior van a ver un icono de reacciones, ¿cierto? Ahí cuando nace clic en el icono de reacciones, ustedes pueden hacer si el mensaje quedó claro, si les encantó lo que dijo Cata, ¿cierto? Si el chiste estuvo muy bueno, ¿cierto? Pero entonces, o si aplaudimos, ¿listo? Entonces, es una manera de cortar un poco la diferencia que tiene la tecnología, ¿cierto? Entonces, si todos entendieron este mensajito, por favor usemos una reacción para, eh, para saber que están ahí conectados, que están ahí. Mari, Fabrizio, gracias. Bien. Elsie por ahí también, Joana, Marcela, Laura, Ariel, muy bien, Nata, listo. Entonces, Cata y todos, la mayoría están conectados contigo. Muchísimas gracias de nuevo y te voy a hacer coanfitriona para que puedas compartir. ¿Listo? Yo voy a estar, mientras tanto, detrás de bambalinas por si a alguien se le prende el micrófono o algo. ¿Listo? Listo. Bueno, pues muy buenas noches a todos, David. Muchas gracias por esa introducción tan amorosa. Para mí también es muy significativo estar aquí esta noche con ustedes, porque, bueno, estos escenarios son los que le permiten a uno también como impactar otros escenarios, además de lo que hace en la vida diaria y pues a algunos de sus hijos, no a todos, porque otros son muy grandotes y el mío es chiquito, también los conozco y qué rico también poder aportar a la vida de algunos de ustedes, papás, de otra forma. Entonces, sin más, vamos a empezar con esta charla que hemos titulado Disciplina Positiva para la Formación Integral. Y bueno, cuando me pregunté qué podíamos empezar hablando en este espacio, de qué forma o a través de qué preguntas o, no sé, razones podríamos encontrarnos en este escenario, pensé mucho en lo que pasa hoy en día en redes sociales, alrededor de todo este tema, como que a nosotros como papás nos hablan mucho en los colegios, seguramente en Sierra también pasa, nuestros amigos, los profesores, incluso las redes sociales, sobre todo el tema de disciplina positiva, nos hablan de formación integral, nos hablan de fortalecimiento del carácter, nos hablan de habilidades blandas, nos hablan de una cantidad de cosas
y uno, pues claro, en el escenario de querer hacer lo mejor que puede con las herramientas que tiene, pues intenta hacer un montón de cosas para favorecer ese espacio. Pero cuando yo me pensaba en qué podría decirles valioso, yo acá pensé en esta pregunta y es, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde logramos realmente entender la fuente valiosa de la información que está allí, que en efecto está invadida en redes sociales, en muchos escenarios, pero que no logramos como darle tal vez el poder y la suficiencia que necesitamos para entender, no sé, tal vez tips, escenarios más asertivos de acercamiento y cuando pensamos en el escenario de la formación integral, cuando pensamos en el escenario de la formación de las habilidades eh, socioemocionales o cuando pensamos en un escenario más grande como lo puede ser la disciplina positiva, no estamos hablando de un escenario lejano al escenario del aprendizaje. Así que por ahí voy a empezar. Además, es el escenario en el que me muevo porque trabajo con estudiantes eh, y para mí esto es de todos los días y es muy lindo ver cómo en la experiencia de mamá he logrado evidenciar que hay otros escenarios de, en el que logro ver cómo de alguna manera se configura esa teoría que por allá suena muy linda, pero cómo realmente en el escenario retador de ser papás o de ser educadores nos tenemos que acercar a entender realmente qué es el aprendizaje y cómo aprende, ¿sí? Así que desde ahí voy a empezar y decidí contarles un poquito en este escenario qué significa qué significa y qué es el aprendizaje desde una mirada tal vez distinta. Cuando nosotros hablamos de la neurociencia del aprendizaje, encontramos que hay, bueno, un montón de teoría alrededor de esto, pero hay una muy bonita que habla sobre la arquitectura cerebral para el aprendizaje y habla de estos pilares, como estas cuatro patas de la mesa súper importantes para poder trabajar en torno a lo que se requiere con los niños, con los jóvenes, con los preadolescentes, con los adolescentes. Esto no es solamente para los chiquitos, porque cuando uno habla de disciplina positiva, uno se hace como una idea de que la formación integral de los estudiantes o de los niños o de nuestros hijos, eh, pues solamente es para los chiquitos. Y no, realmente la arquitectura cerebral para el aprendizaje es una especie de precurrentes que debe haber en el escenario biológico para permitir que haya aprendizaje en diferentes medidas. Y seguramente muchos de ustedes han visto en redes o en todos estos entornos estas palabras como que a veces suenan muy complejas y que uno como que, bueno, sí, sí me han hablado de funciones cerebrales superiores, sí me dicen algo sobre la actividad nerviosa, sí me han hablado, sin duda, estoy segura, de dispositivos básicos de aprendizaje y del tema del equilibrio afectivo. Cuando nosotros hablamos de las funciones cerebrales superiores, estamos hablando de la capacidad cognitiva. Estamos hablando dentro de lo más básico de ese vocabulario y dentro de ese escenario, estamos hablando del razonamiento, de la toma de decisiones, del pensamiento abstracto, todas esas cosas, precisamente, como lo dice la palabra, son funciones cerebrales superiores. Son todo ese conjunto de procesos cognitivos o de capacidades cognitivas, pues que son avanzadas en el desarrollo. Cuando estamos hablando de la actividad nerviosa superior, nos estamos refiriendo a todas esas respuestas centradas en el sistema nervioso central que son mucho más robustas que solamente la actividad nerviosa normal del cuerpo, sino cuando hablamos de la actividad nerviosa superior, nos estamos refiriendo a un escenario que seguramente para ustedes, no me refiero a ustedes como papás, sino a ustedes como seres humanos, les ocurre. Y es que no sé si les ha pasado, seguramente sí a muchos, que cuando nuestro esposo nos dice o nos responde de una manera fea
o cuando nuestro hijo adolescente nos voltea los ojos y se va, o cuando nuestro par o colega en el trabajo nos hace alguna embarrada que no nos gusta, pues tenemos una respuesta nerviosa emocional, ¿sí? Y entonces el cuerpo se nos pone caliente y entonces las manos nos empiezan a sudar y entonces uno empieza a sentir que hay una respuesta física a eso que está pasando. ¿Qué está pasando realmente ahí? Estamos recibiendo una información, el cerebro la procesa y en efecto, como se está dando cuenta que esa información ataca de alguna manera, porque me están hablando feo, porque me están hiriendo, porque me están atacando, porque me están contradiciendo, cualquiera dentro de los escenarios de lo que nosotros sabemos que nos o que nos generan esas reacciones, pues ocurre. Pero la actividad nerviosa superior no es solamente la respuesta fisiológica, sino es la capacidad que tiene el cuerpo para coger esa respuesta fisiológica y bajar. Y que eso que te hace sentir, pero súper bravo, súper molesto, súper en rojo, haga que se baje la respuesta. Esa es la actividad nerviosa superior. No es solamente la respuesta nerviosa en sí misma, sino cómo a través de ese sistema y de esa funcionalidad cognitiva hacen que podamos controlar lo que conocemos como la regulación emocional. Por otro lado, tenemos los dispositivos básicos de aprendizaje. Bueno, eso nos lo dicen un montón por allá en los colegios y las terapeutas, los psicólogos de Sierra o de otros lugares, entonces nos dicen, sí, los dispositivos de aprendizaje. Bueno, ¿qué son los dispositivos básicos de aprendizaje? Bueno, los dispositivos básicos de aprendizaje son eso, son las bases que nosotros necesitamos para realmente poder aprender. ¿Y qué necesito yo para aprender? Pues yo necesito memoria, yo necesito lenguaje, yo necesito atención, yo necesito percepción. Y todo eso es lo que en el escenario de la arquitectura cerebral del aprendizaje debe estar dado para realmente funcionar. Y hasta acá, estoy segura que no les he dicho nada que no saben, en términos tal vez más coloquiales y menos redundantes, pero sí con una noción importante y es que tenemos una cuarta pata muy importante de la arquitectura cerebral para el aprendizaje, que es el equilibrio afectivo. A veces nosotros pensamos que la cognición y que todo el proceso de razonamiento que nosotros tenemos como seres humanos, incluso ya en un nivel de desarrollo muchísimo pues mayor, el equilibrio afectivo pasa a un segundo plano. Y realmente el equilibrio afectivo, por eso le hice un círculo grandote, es el que nos permite de manera transversal trabajar de manera potente digamos, como la estabilización del resto de funciones que necesitamos dadas para el aprendizaje. Nosotros no vamos a tener aprendizaje si no potenciamos memoria. Nosotros no tenemos aprendizaje si no logramos que nuestras emociones y nuestro sistema nervioso se controle para poder estar. Y todas esas cosas están mediadas por lo emocional. Usted no aprende en un escenario sucio o como pasaba con una mamá muy cercana que me decía, mi adolescente yo no lo entiendo, pero él está a oscuras todo el tiempo estudiando allá debajo de las cobijas como con una capota gigante y según él aprende. Pues seguramente no, ¿sí? No hay luz, no está cómodo. Entonces todas esas cosas que pasan en el entorno y que activan temas emocionales y afectivos realmente sí están mediados por el aprendizaje. Y es ahí donde nosotros como padres de familia, como educadores, como psicólogos cercanos a esos estudiantes, a esos niños, a sus hijos, entramos dentro del panorama. Hay una cosa que en la neurociencia han, digamos que han llamado eh, el engrama. Y el engrama es el escenario más claro de cómo realmente se genera el aprendizaje. ¿Qué es lo que pasa allá adentro? El aprendizaje se da a través de un conjunto de experiencias, positivas o negativas, que permiten que hayan conexiones neuronales. Eso todo el mundo lo sabe, ¿sí? Pero lo que hay que tener muy en cuenta del engrama es que todo ese conjunto de experiencias, positivas o negativas, genera huella.
Borrar esas huellas es muy difícil. Así que si las huellas que nosotros hemos dejado en nuestros hijos, en nuestros estudiantes, en nuestros pacientes han sido huellas positivas, seguramente el escenario, ese contexto de aprendizaje, pues se va a dar de una manera muy potente, muy fuerte, se va a mantener a lo largo del tiempo, pero si lo hemos hecho a través de una serie de procesos no tan favorables, no tan sanos, más bien a través de unas prácticas que generan daño, pues realmente el ejercicio de lo que va a quedar ahí, en ese engrama, en esa pared, pues no va a ser tan positivo. ¿Y por qué el engrama es tan importante en términos del aprendizaje? Porque el cerebro es el único órgano que no está construido completamente al nacimiento. Así que a lo largo de la vida del ser humano, el escenario del desarrollo cognitivo y el desarrollo emocional están directamente relacionados para poder generar las huellas que se necesitan dejar en la vida de una persona para que cuando sea adulta pueda comportarse de una manera en diferentes escenarios, en su escenario afectivo, en pareja o en familia o con amigos o laboral. Y eso solamente se hace en los años anteriores a la evolución de ese lugar en el que reposan las funciones cerebrales superiores, que es el lóbulo frontal. ¿Y cuándo, Catalina, pasa eso? Porque pues mi hijo ya tiene 14 años, ¿sí? O mi hijo ya tiene 16 años, Catalina. Esto pasa a los 28 años. Es decir, que nosotros tenemos 28 años de vida y de experiencia para conscientemente y de una manera intencionada generar un escenario sano para que nuestros hijos, nuestros estudiantes, logren acercarse de una manera acertada, positiva, a las experiencias que nosotros queremos que ellos se lleven. Por eso, entender cómo funciona el aprendizaje es tan importante en nuestra gestión como padres de familia, porque si nosotros no sabemos que cada una de nuestras acciones deja huella en ese chiquito, en ese adolescente, en ese preadolescente o en ese grandote ya, pues estamos dando por hecho que lo que él se está llevando en un escenario que no está mediado por mí como papá, por mí como mamá, por mí como cuidador, pues le está dando las herramientas que yo espero que le dé. Por eso estar presentes en ese escenario de construir esas experiencias es tan importante. Hay dos tipos de aprendizaje, el aprendizaje explícito y el aprendizaje implícito. Y esto sí que es importante por lo que nos va a permitir entender por qué lo que les voy a contar más adelante tiene sentido. Cuando nosotros hablamos de un escenario de aprendizaje explícito, estamos hablando de un aprendizaje consciente, de un aprendizaje que ha sido intencional, que ha sido pensado, que seguramente, digamos que tiene esfuerzo de parte mía, o de parte de mi hijo, de parte de mi esposo, de parte de cualquier persona, y que le supone unos niveles de atención altos. Si ustedes van a aprender hoy mandarín, seguramente estarían diciendo, bueno, vamos a mirar cuál es el lugar que me queda cerca para ir a estudiar mandarín, en qué horarios me funciona y seguramente si lo hace después del trabajo, pues le va a costar a lograr atender para realmente aprender. Eso es el aprendizaje explícito. Sus hijos van al colegio bajo una noción del aprendizaje explícito, ¿sí? Sus hijos van a fútbol o van a básquet o van a cualquiera de los deportes o de los escenarios que ofrece Sierra de una manera consciente, intencionada, ¿sí? Y ellos van con la noción de que tienen que atender a ese espacio para poder aprender. Es un escenario de aprendizaje explícito. Pero el aprendizaje explícito no es el escenario de aprendizaje más potente.
El escenario de aprendizaje implícito, por muchísimas investigaciones a lo largo del desarrollo humano, han mostrado que es el escenario más potente de aprendizaje, el que genera mayores conexiones neuronales, mayores engramas, mayores conjuntos de experiencias positivas o negativas, duraderas en el tiempo, que definen de manera, pues digamos que no así que definitiva, pero sí a lo largo del tiempo muy, muy amplios, los comportamientos de los estudiantes. ¿Y qué es el aprendizaje implícito? Pues el aprendizaje implícito es ese que no es consciente, que no es intencionado y que se da casi de manera automática. O sea, no requiere que usted esté focalizando su atención en ese aprendizaje, ni requiere que usted haga un esfuerzo mayor para poder atenderlo. Si nosotros habláramos de un aprendizaje implícito que como seres humanos tenemos, ¿cuáles creen ustedes que podrían ser los escenarios de aprendizaje implícito más evidentes? Algo que nunca nos haya costado, pero que se haya dado. ¿Alguien de pronto por el chat quiere compartir una idea? Algo que no tengo ni idea cómo aprendí, pero aprendí a caminar, sí. Hay uno, hay uno súper, súper específico. A comer también, a respirar, ujú, a jugar. Dentro del escenario del aprendizaje, hay uno de los procesos superiores y de funciones ejecutivas superiores que tiene más incidencia en el margen del aprendizaje implícito y es la lengua. La adquisición de la lengua nunca se da de manera intencional, se da en el ejercicio de la socialización con otros, porque usted no tiene ni idea cómo sabe que esa palabra es esdrújula o grave o ni idea o cómo es que eso está en pasado, presente, no sé cuántos, pero usted lo habla perfecto, perfecto. Usted es un experto en eso. Pero si hoy tuviéramos que ir a un colegio a enseñar lengua, pues estaríamos un poquito en problema, porque no sabríamos realmente cómo enseñarlo, pero sabemos que somos expertos en eso. No ha sido intencionado, no ha sido consciente, pero somos muy buenos en hablar nuestra lengua materna. Y ese aprendizaje implícito ha sido un escenario de muchísimas investigaciones relacionadas con el desarrollo emocional de los estudiantes y en investigaciones longevas han investigado cómo es ese comportamiento de personas a lo largo de la vida a través de lo implícito. Y hay un escenario que es bien retador ahí y que cumple una función importante y es cuál debería ser entonces para nosotros como padres de familia, y esto lo amplío pues para quienes nos acompañen hoy también de Sierra, y es cuál debería ser nuestra preocupación entonces. Si sabemos que en el aprendizaje explícito hay una serie de escenarios que igual se van a dar. Mis hijos van al colegio y allá hay clases y hay profesores y eso no está en mis manos, eso pasa, ¿sí? Y van a sierra y allá hay entrenamiento y hay balones y yo no tengo que estar allá haciendo mayor cosa, sino pues yo voy y les ofrezco esa experiencia positiva para que ellos generen un aprendizaje. Pero bajo esa lógica, donde nuestro ojo debería estar de una manera más fina, más detallada, más precisa, más intencionada, es en entender cuáles son los espacios de aprendizaje implícito a los que está expuesto mi hijo. Porque ahí es donde uno no tiene ni idea cómo se aprendieron las groserías. Uno no tiene ni idea cómo hoy llegó diciendo que, bueno, una serie de cosas que uno no sabe cómo aprende, no sabe cómo están llegando allá, no sabe cómo están desarrollando. ¿Por qué?
porque se dan en un escenario de aprendizaje implícito que en la mayoría de los casos es increíble que se dé porque les va a permitir aprendizajes a través de una noción natural y positiva. Pero en otros casos, no. Y en otros casos sí puede ser negativo, que es lo que no deseamos que sea. Así que sí, dentro de cuál debería ser nuestra principal preocupación como papás es esa. Ese escenario del aprendizaje implícito debería ser el principal escenario bajo el cual yo, como padre de familia, debería tener mi mayor preocupación. Pero no solamente de qué es lo que está pasando allá afuera, que yo debería de alguna manera acompañar para que no forje o no genere una huella negativa en mi hijo frente a algún aprendizaje, sino como yo como papá o yo como educador o yo como formador soy parte de esa huella que va a quedar en el engrama de ese niño o de ese adolescente o de ese preadolescente. Y esa pregunta es la pregunta que sí nos motiva, porque nuestra preocupación es llevar a nuestros hijos a básquet para que tengan una experiencia linda, ¿sí? Pero a veces no nos preguntamos cómo nosotros estamos siendo motivo de ejemplo, de modelamiento para ese escenario de aprendizaje implícito, que no es explícito, de cada uno de ellos. Y ahí es donde entran 5 elementos súper claves en el escenario del deporte, específicamente. El primero es el estrés. Sin duda, a nuestros hijos les genera un montón de estrés llegar tarde el día del partido, enfrentarse a Ato Grande o bueno, algunos de estos, eh, que ese día se les quedó la canilla, les quedó el no sé qué y entonces tenían que llevarlo porque se los exigen, porque se los piden. Todo ese escenario les genera estrés. ¿Y qué pasa cuando hay escenarios de estrés crónico? Hay aumento de cortisol en el cerebro, lo afecta. ¿Por qué? Porque los desmotiva, los frustra y además porque afecta la memoria. Entonces, una persona estresada todo el tiempo no tiene posibilidad de que su cerebro esté generando las conexiones que debe generar o digamos que la producción de ciertas hormonas necesarias para el aprendizaje y entonces entramos en un estado terrible. ¿Qué tenemos que ver nosotros como papás o como educadores? Y es, bueno, a veces nos quedamos solamente con el marcador. Entonces, ¿cuánto quedó ese partido, amor? ¿Cuántos goles metiste tú? Y si metiste goles y hoy sí hiciste cestas, ¿cuánto quedó el otro equipo? No. Elogiar el esfuerzo y la participación de nuestros hijos es mucho, digamos que mucho más eficiente en términos de la reducción de estrés que ya le genera el escenario per se, para que nosotros estemos solamente basados en eso. Así que hay punto para cierra, y es que el otro día hacíamos una evaluación con mi esposo y con Juan José, que íbamos en el carro, porque él estaba súper frustrado porque habían perdido, bueno, yo creo que como 25-0, una cosa así terrible. Y entonces él estaba muy frustrado por el tema y decíamos en ese espacio, ¿dónde viste el marcador? ¿Dónde estaba el marcador? Yo no vi. Entonces, no, pues no estaba, pero yo los conté y tú no sabes. Entonces, bueno, ¿dónde estaba el marcador? ¿Por qué? Porque en lo que realmente deberíamos esforzarnos es en que el razonamiento para lograr llegar a ese escenario sea el esfuerzo que estás haciendo, el levantarte temprano y llegar allá, el estar acá comprometido con tu equipo, contigo y con el resto, ¿sí? Lo otro es ayudarlos a establecer metas para la mentalidad de crecimiento. A veces nosotros como papás, lo he oído mucho en el escenario ahí sentaditos, es que a veces nos quedamos de pronto, en intervenir de más en algunos momentos y generamos, por supuesto, un aumento de estrés significativo para nuestros hijos en ese espacio. Así que
creo que es muy importante que ellos cada vez más tengan conciencia de que sí, por supuesto hay oportunidades de mejora, por algo están entrenando, por algo se están formando, pero pues hacerles caer en cuenta de cuál es su habilidad, de cuál es su poder, de qué es lo que los hace absolutamente valiosos en ese escenario. Y no quedarnos solamente con que no hiciste, te quedaste atrás, no estabas en la posición en la que deberías estar. Y sobre todo este último punto sobre el amor incondicional. Hay niños, incluso grandes. Yo trabajo en un colegio con los adolescentes grandotes y uno no cree la cantidad de frustración que tienen los niños y los adolescentes jóvenes por este tema del amor incondicional en función del resultado. Muchos de ellos a veces me dicen, no, Miss Cata, mira, lo que pasa es que me va a ir súper mal y mi mamá se va a Ellos sentir realmente súper lo ganan. triste y mi mamá está muy preocupada y entonces yo necesito que me vaya bien, pero necesita que le vaya bien porque su mamá o porque su papá o porque sus papás, ¿sí? Y lo mismo acá, ellos necesitan sentir que el escenario del amor incondicional es independiente del resultado. Nosotros debemos hacerles saber que nosotros los amamos independientemente de que hayan perdido 20-0, ¿sí? Eso no, ese no es la muestra de amor que nosotros necesitamos. Y no puede ser el motivo sobre el que ellos impulsen el aprendizaje. El aprendizaje debe ser esa oportunidad en función de la mejora y no de eso en función del número. El segundo tema que es bien importante acá es la memoria. La memoria es un proceso que excede cualquier escenario consciente. La memoria es una cosa mágica y funciona de una manera brillante al interior de nuestro cerebro. ¿Y qué pasa? A veces, cuando nosotros nos quedamos solamente haciendo juicios y no generando escenarios de reflexión frente a comportamientos o frente a situaciones, los estudiantes, los niños, nuestros niños que asisten a entrenamiento, nuestros hijos, empiezan a asociar respuestas emocionales negativas a unos sucesos específicos. ¿Por qué? Porque la memoria no es solamente para las tablas de multiplicar o para, no sé, el texto que me toca aprenderme o leer, sino que la memoria funciona desde la emoción. Si un estudiante constantemente está expuesto a un escenario de estrés constante, va a recordar ese lugar desde ahí. Y es absolutamente, o se vicia completamente el escenario o la posibilidad de que realmente aprenda, ¿sí? Porque no lo va a entender, no lo va a retener, no lo va a recordar con gusto, con motivación, con propósito, sino que sencillamente se va a quedar en un escenario en el que le va a costar muchísimo tramitar esas emociones porque todo el tiempo está recibiendo juicios. Así que en vez a veces de hacer juicios como, no, es que tú hoy, mira cómo hiciste, es que con razón, te pusiste súper, súper bravo y te bloqueaste y entonces pues, no pudiste hacerlo, ¿sí? Entonces, en vez de quedarnos en ese escenario de juicio, es qué puedes hacer para mejorar, qué puedes hacer tú para aportar ahí, qué puedes hacer tú para. Porque cuando nosotros hacemos esos juicios y esos señalamientos, es volverlos así de chiquitos frente a nosotros más grandes en función de lo que estamos esperando que ellos deberían ya saber hacer y pues saber cómo no lo sabes, ¿sí? Incluso dentro del escenario. Yo lo veo mucho en el escenario deportivo con quienes son arqueros. Cargan un tema emocional muy fuerte y es que ellos se sienten como culpables de que les metan los goles, ¿no? Son los únicos responsables. Y a ellos les pasa mucho esto. Y un día yo hablaba con un niño en el colegio que estaba terriblemente frustrado por este tema y yo le decía,
o sea, qué puedes hacer diferente. Y él decía, es que no habrían llegado a mí a meterme el gol si el resto del equipo no hubiera hecho su función. Mira lo importante que es llegar a esa reflexión, porque nos está echando la culpa de que solamente él fue el único que frustró el partido, que frustró el escenario de juego, sino que en vez de eso, le estamos permitiendo notar lo positivo y que realmente hay una oportunidad de mejora ahí. Si nosotros logramos eso y logramos mantener la calma, ese escenario de memoria que nosotros debemos y tenemos que tratar de asegurar para que el aprendizaje se dé, va a estar mediado por emociones distintas, no va a estar mediada por el miedo, ni por el temor, ni por la angustia, ni por la amenaza, nada de eso. Sencillamente va a estar mediado por, sí, tal vez tengo que mejorar en esto. Y no lo va a recordar como con cierto fastidio de no, yo prefiero no volver a exponerme. Soñaba con ser portero, pero ya nunca más porque pues fui señalado por todo el mundo, ¿sí? Sino que nosotros mismos lo logremos llevar a un escenario mucho más sano en términos de lo que realmente les va a favorecer memorizar de esos espacios. Otro tema que es demasiado importante en el escenario de cómo nosotros influimos en esas respuestas positivas para favorecer el aprendizaje es la atención y la motivación. Esto sí que es clave y además el deporte la tiene dada porque per se hace que los estudiantes estén motivados y estén atentos. Esto es un reto para el sistema de educación, lograr que los niños estén realmente motivados con lo que van a hacer, pues no pasa siempre, ¿sí? Pero pues yo no creo que ninguno de nuestros hijos diga, no, qué mamera ir hoy al entrenamiento, qué pereza, ya que nosotros nos toque llevarlos obligados. Es una ventaja del Seguramente no. deporte, es una ventaja Es de una que ventaja del tienen deporte, deportes. absolutamente. Es una ventaja enorme porque empieza a cumplir una función muy potente dentro del aprendizaje implícito. Y es que ellos no van porque saben que van a ir a aprender. Ellos van porque van motivados, porque van contentos, porque van felices. Eso no pasa siempre en el colegio, ¿sí? Entonces el colegio tiene otro reto, grandote. O no siempre van a la casa y se sientan a hacer cosas de aprendizaje con nosotros con el mayor gusto del mundo. Pero cuando van al escenario deportivo, eso es otro cuento. ¿Y por qué esto es tan importante resaltar? Porque en esa motivación y en esa atención, nosotros como padres de familia o nosotros como eh, educadores o formadores, tenemos una incidencia enorme. Y es que constantemente estamos generando distracciones. Hace poquito tenía una pelea, pues digamos, digo pelea, pero una lucha grandota en este momento, y es cómo logro que los niños de escuela alta de mi colegio no usen el celular en clase. Tengo un problema de atención grave ahí, ¿sí? Pero pues es el celular. Ocurre que en los escenarios deportivos, las distracciones constantes generalmente son propiciadas por el adulto. Los papás y las mamás entramos en un estado, ahí sí, pero impresionantemente rojo en el que nos metemos en eso, queremos que nuestro hijo salga corriendo y meta el gol, o sea, o del mejor salto y meta lo que sea, pero la presión que nosotros generamos constantemente en lo que esperamos frente a ellos hace que ellos se desmotiven, pero que además esa motivación deje de ser intrínseca. O sea, no van a ir a ese lugar absolutamente contentos, felices, motivados, dichosos, sino que la razón por la que asisten es por los goles, porque a nosotros nos tiene felices, porque logramos lo que nosotros queríamos, no lo que ellos realmente estaban buscando ahí. Así que no es celebrarles el gol o no solamente celebrarles el gol, ¿sí? Sino notar todo lo que tuvo que hacer para lograr llegar a ese estado de emoción. Eso es lo que hay que hacer con ellos. Y es, mira,
todo lo que hemos logrado para estar acá, hubo momentos difíciles, te costó, antes de ayer lloraste porque te frustró el gol que te metieron o porque te hicieron una falta y te molestaste. O sea, todo eso hay que resaltarlo, porque finalmente son ellos los que están enfrentando ese escenario, no nosotros, ¿sí? Y sumarle una razón de estrés no es potenciarles un escenario de aprendizaje, es todo lo contrario, es generar una presión tal de una persona que aman infinitamente, porque nuestros hijos nos adoran, al punto en el que desespero, que frustración, ¿sí? Y eso no es lo que debemos generar en ellos. Delegar funciones, papás, ¿cómo nos cuesta? Nos cuesta mucho delegar funciones. A la hora de liderar, siempre nosotros como papás queremos hacerlo mejor, además porque conocemos divinamente a nuestros hijos, entonces sabemos, no, es que en este momento se siente frustrado, entonces yo le diría esto y seguramente pues a veces el entrenador de pronto no sabe que algo le pasó esa mañana, entonces uno ya sabe que le dolía el dedo, le dolía el pie, pero ese no es nuestro lugar, ese no es. Ese no es el momento, porque es muy importante que ellos empiecen a identificar esas otras figuras de referentes adicionales a nosotros. Nadie está diciendo que nosotros vamos a desaparecer del escenario, pero adicionales a nosotros. Y lo que hay que hacer es entregar y delegar esa función formativa, ¿sí? Porque si nosotros en el escenario de lo que estamos haciendo, estamos todo el tiempo gritándole a nuestro hijo, pero muévete, pero mírame acá, y por allá Jairo tratando de decirle a Juan José dónde es que tiene que estar, y yo, Juancho, pero mírame, pues ni está atendiendo, ni lo estoy motivando, sino solamente estoy llevando un escenario horrible. Y a veces yo sé, o sea, vuelvo y digo, que yo sé que como papás lo que a nosotros nos atraviesa es un amor inmenso que sentimos por ellos y unas ganas infinitas de que den lo mejor de ellos y brillen de la mejor manera para que salgan de allá, pero absolutamente contentos. Pero no siempre y no de la misma manera, o no siempre de la manera ideal, va a suceder. Así que mi invitación es a esa tarea difícil que a veces nos toca, y es delega la función de liderazgo, porque en ese escenario no eres tú quienes están encargado de darle ciertas indicaciones. Por fuera puedes hacer todas las preguntas poderosas que se te ocurran. ¿Qué pudiste haber hecho mejor? ¿Qué te costó hoy? ¿Qué fue lo que más te gustó del partido? ¿Qué fue lo que menos te gustó hoy? Y ahí puedes encontrar escenarios de posibilidad de motivación y de encontrar ejercicios que hacer con los adolescentes. Esto funciona mucho más difícil, porque, bueno, ¿y qué? ¿Cómo estuvo el partido de hoy? Bien. Ah, bueno, pero ¿y qué? ¿Les fue súper? Sí. Ah, bueno, y se le acaban a uno las posibilidades. Pero es importante hacerlo, porque a veces los llevamos a un punto de presión en el que uno dice, pues no va a salir nada bueno de esto, ¿sí? Que tú estés todo el tiempo en la cancha o en algún lugar presionando a tu hijo para un resultado, lo único que lo hace pensar es que realmente lo importante es el número, es el resultado y no es el proceso que le está haciendo. Y ese no es el lugar al que nosotros los queremos llevar. Este tema sí que es importante y es el tema de las interacciones sociales. Muy importante. El escenario deportivo, en la mayoría de los casos, es un lugar espectacular para potenciar habilidades, para potenciar la manera en la que ellos van a acercarse a un mundo, pues, en el que hay interacción. ¿Y qué pasa a veces? Y es que nosotros como papás generamos comentarios de otros jugadores o ellos mismos y nosotros los avalamos. O también puede pasar en el escenario deportivo que a veces generamos respuestas impulsivas, como, ah, es que no sé quién, es que no se mueve, ah, es que si viste, es que ese no lo deberían poner ahí porque es que es muy tronco, o, y uno incluso, ¿sí? He tenido la oportunidad de escuchar papás que a veces se nos salen esos comentarios y a veces se nos salen cerca de ellos. Y no es porque nosotros pensemos nada malo de ninguno de esos chiquitos, los adoramos como si fueran nuestros. Pero
se salen ese tipo de cosas. Y ese escenario formativo de las interacciones sociales solamente se da desde el modelamiento. Si yo llego a un lugar o voy a un lugar y no saludo, pues seguramente lo que va a pasar es que mi hijo no va a saludar nunca, ¿sí? Eso lo va a aprender a través del modelamiento. Así que no hacer calificaciones, críticas o burlas de los otros jugadores, pero no solamente desde los de mi equipo, sino de ningún equipo. A veces lo hacemos y pensamos que eso, no sé, les va a motivar o los va a hacer sentirse más fuertes, porque no, míralos, son todos enanos, nada que ver, no los van a afectar o no, esa no es la manera, ¿sí? Siempre tiene que haber un escenario de respeto hacia los otros y que nosotros modelemos ese comportamiento, porque es lo único que va a generar una conciencia empática en mi hijo, en mi estudiante, con el objetivo de que realmente haya un escenario sano de interacción social. Además, es una responsabilidad enorme que nosotros tenemos en el escenario deportivo y es hacerles entender que es un escenario de gozo, que es un escenario de, bueno, de aprender un montón de cosas, de pasarla delicioso, sí, también de sentir un montón de emociones, pero que eso no nos hace ni nos da la facultad de poder entrar y atropellar el proceso de otros. Es muy importante que todos esos escenarios se den dentro de las condiciones correctas de la apreciación de los demás. Todos están haciendo su mejor esfuerzo. No eres solamente tú. No es que, ay, es porque ellos son súper egocéntricos, muchos de nuestros niños que están más o menos entre los 6 y los 12 13 años, pues están viviendo un proceso de egocentrismo absoluto. Y en ese escenario, pues es muy fácil caer en esto, en, no, es que ellos no hacen nada y yo soy el mejor, ¿sí? Pues no, todos están haciendo lo mejor, no caigamos en ese juego, potenciemos la sensación de que hay que ser empáticos, ¿sí? Con el que lo logró, con el que le costó un poco, con el que lo hizo increíblemente bien, que se vuelvan figuras para querer alcanzar. Lo otro es que no debemos dejar pasar por alto acciones poco empáticas o irrespetuosas. Y esto sí que es retador, porque muchas veces, pues yo no sé si todos nos haya pasado, pero hemos tenido la oportunidad de ver cómo un niño hace una falta, digamos, y dentro de la falta pues se va molesto. Claramente hay una emoción, nadie está discutiendo eso, pero es muy importante no dejarlo pasar porque se empiezan a naturalizar una serie de conductas y una serie de emociones relacionadas a esas acciones que se empiezan a tener en cuenta como si fuera normal, ¿sí? Pues yo le hago una falta, pero ni siquiera le doy la mano para que se pare. O lo que les cuesta a veces eh, hacer el saludo o el darse la mano con el equipo al final, ¿sí? Todos estos escenarios que les permiten a los niños tener un mayor estado de conciencia frente al otro es muy importante porque es la manera en la que nosotros le podemos dar herramientas a nuestros hijos de saber realmente cómo se pueden comportar o cómo deberían comportarse o reaccionar en un escenario como esos, sin decirles que lo que, de lo que están sintiendo no está bien. No les vamos a decir, ay, no, pero es un exagerado, ¿cómo te estás sintiendo de esa manera? Deja el show. No, es claro que sí. Entiendo que te estás sintiendo muy frustrado. Entiendo que estás sintiendo rabia, pero no es la forma. Golpear no es la manera. O hablar de esta forma o gritar no es la manera. Porque si los ayudamos a ser conscientes cada vez más de sus emociones y de cuáles deberían ser las acciones esperadas en ese escenario, de manera intrínseca, estamos logrando que ellos regulen y empiecen a entender cuál es la manera esperada de reaccionar ante una situación. Eso no asegura en el 100% de los escenarios todo, pero sí nos da un porcentaje muy alto de ganancia en términos de la conciencia que necesitamos de parte de nuestros hijos, no solamente del otro, sino de cómo influye mi comportamiento en relación a eso. Eh, Y por último,
un escenario que creo que para todos es muy retador, tanto para los formadores de sierra como para nosotros como padres de familia y para ellos, para nuestros hijos, y es la resiliencia. Es muy duro en el escenario deportivo, en el escenario de aprendizaje, aceptar la derrota. Eso nunca es chévere, nunca. En los escenarios de pareja, pues cuando yo estoy en el trabajo y tengo que darle la razón a otro de algo que yo pensaba que estaba bien, pues cuando yo me peleé con un amigo y algo sucedió, cuesta. Y en el escenario deportivo cuesta mucho aceptar el error, cuesta mucho verlo desde una óptica de oportunidad y no desde una óptica de pérdida. ¿Por qué? Cuando no se estimula el fortalecimiento de las áreas prefrontales para la toma de las decisiones, ocurre esto. Y es que nosotros tenemos niños que no son resilientes, niños ya grandes que sencillamente no ven oportunidad en esto, sino que todo lo contrario se Oye, no me quedan agua esto, ¿viste que envueltos vas a en un limpiar? subir y bajar de cuáles son esas situaciones que presentan dificultades y que no les permiten a ellos entender cuál es la oportunidad de mejora. O sea, nunca van a aprender porque sencillamente se van a quedar patinando y dando vueltas en el error eternamente. Y eso no es la intención. La intención es cómo logramos nosotros como adultos mostrarle a ellos que en esa situación difícil hay una oportunidad increíble de aprendizaje y una oportunidad de crecimiento muy fuerte, muy poderosa. Y se incrementan, si no tenemos oportunidades de resiliencia o escenarios de resiliencia, pues se incrementan los factores de riesgo asociados a toda la evolución o el desarrollo de los autoesquemas. Y acá es donde tenemos chiquitos o niños o jóvenes o adolescentes con muy bajos procesos de autoestima, de autovaloración a sí mismo, de autoimagen. Entonces no son Messi, entonces no deberían jugar fútbol, o no se ven de cierta manera, o su cuerpo no es de cierta forma. Y acá sí empezamos a tener un tema muy distinto y es como esos factores de riesgo empiezan a estar en el escenario de manera muy potente y que realmente afectan a los niños. Es muy importante no intervenir o evitar que la solución sea autónoma de ellos, que haya como una idea de que nosotros o que, sí, que nosotros tengamos que intervenir. Yo sé que nos produce de todo. Ahorita que hablábamos sobre la respuesta de, digamos, nerviosa superior, yo pensaba en esto. Estoy segura que a todos nos ha pasado que uno le da una rabia que el del otro equipo le haga la zancadilla, le pegue, le dé el hombrazo, de no sé qué, siempre pasan cosas y a uno le da mucha rabia. Pero ese escenario es muy importante dejar que ellos sean quienes desarrollen esas habilidades necesarias para la resolución de conflictos. Nosotros no podemos estar ahí aumentando el estrés y todo el tiempo diciendo, pues si ves, y cuando a ti te den, tú le devuelves, porque no te vas a dejar. Y si ese niño te hace, pues tú le haces de vuelta. Y eso no está haciendo nada. No está evitando el conflicto, no está reduciendo el estrés, no le está permitiendo ser resiliente y tampoco vamos a favorecer ningún escenario de interacción social. Y lo otro es no solamente hablar de la dificultad o del núcleo de la situación frustrante, sino mostrarle a él cómo ese escenario se convierte en una oportunidad de mejora o de aprendizaje. Esto es muy importante porque cuando nosotros pensamos y seguimos pensando que todo está aprendido y que todo está hecho, es cuando caemos en esto. Y es en pensar que el error es malo. Seguramente muchos de los niños que están en sierra sienten muchísima frustración frente a un error que les cuesta algo como grupo o que les cuesta algo individualmente, ¿sí? Pero si no es cometiendo errores, ¿cómo aprende el ser humano? ¿Cómo podemos generar un engrama lo suficientemente fuerte y potente si no tenemos la oportunidad de equivocarnos y saber que lo que hicimos estuvo mal? Así que
el error no lo podemos seguir señalando como algo que no debería pasar, que nunca debería ocurrir. Al contrario, deberíamos poder acompañar eso a través de preguntas poderosas, a través de reflexiones profundas que le permitan a los niños entender por qué es que no se puede generar eso, porque no puedes ser grosero, porque no es bueno que reacciones así, porque ante esta pérdida no es necesario que te frustres de tal forma para que ellos realmente logren ser resilientes, porque si no vamos a tener adultos incapaces de responder ante situaciones, no sé, difíciles de una manera óptima, sino que se frustran y solamente se quedan en ese escenario de encontrar problemas y problemas y problemas y problemas y nunca un escenario de solución. Así que sí, el deporte es uno de los espacios que más potencia el aprendizaje al desarrollar no solamente obviamente habilidades motoras, sino también fomentar escenarios de trabajo en equipo. Enseña muchísimo, muchísimo de habilidades resilientes y de regulación emocional, aprenden a ser disciplinados, crean entornos dinámicos y motivadores que promueven el crecimiento integral. Y cuando nosotros hablamos del fortalecimiento de las habilidades o del aprendizaje integral, hablamos de un mundo que es enorme, enorme. Y eso queda por allá como si no, y que pues sí, el deporte, no, nosotros tenemos que ver todo como adultos en ese escenario y lo tenemos que ver hasta que ellos tengan 30 años. Cuando ellos tengan 30 años, podemos decir, bueno, ya, esto ya está formadito, ya está solucionado, ya quedó como quedó. Esperemos que todas las habilidades y todas las cosas potentes que yo le di en la vida y que logré darle como experiencias valiosas y positivas, hicieron que hoy por hoy él sea un gran ser humano, pero además sea una persona que puede funcionar en escenarios flexibles, que entiende que hay oportunidades de mejora en errores, que logra fácilmente, pues digamos que vincularse con personas en cualquier escenario laboral o de estudio, pero además es sano físicamente y entonces como lo es, pues hay unas respuestas físicas, digamos que neuronales también coherentes con el momento y no son niños que los enciende cualquier cosa, sino que se logran regular y para eso nosotros somos importantísimos, porque en todas y cada una de los escenarios que yo les acabo de contar, nosotros tenemos incidencia. Si nosotros nos vamos al partido a gritar como unos locos, si antes de llegar vamos peleando en el carro, si cuando llegamos al partido en un escenario social, que para ellos es muy importante desde chiquitos, pero además público, estamos allá gritando, pero Juan José, si viste, no estás haciendo lo que te está diciendo. Entonces, pues, ¿qué estamos haciendo? Dejándolos en ridículo de todo el mundo. No hagamos eso. Seamos muy conscientes de cuál es el aprendizaje implícito que ellos se van a llevar de ese modelamiento, porque el escenario de aprendizaje es allá, el deportivo, pero todo eso que está pasando alrededor y que a veces no tenemos como tan presente porque pasa a un segundo plano, es el que realmente va a marcar la experiencia, no solamente la experiencia de aprendizaje, es decir, cómo se van a sentir ellos realmente jugando o en un partido o en un escenario de competencia, sino cómo se van a sentir ellos como seres humanos más adelante. Así que forjarnos y forjarlos a ellos de una manera mucho más potente y más precisa va a permitirles tener un escenario de aprendizaje más sano, a los educadores tener un aprendizaje mucho más fácil de poder hacer y a nosotros como padres de familia, sin duda, permitir que el aprendizaje y la potencia tan infinita que tiene un escenario deportivo para enseñarles habilidades de empatía, habilidades, como le quieran decir ahora, blandas, un juego de cosas, son súper importantes. Porque si nosotros estamos solamente dedicados a que nuestros hijos jueguen perfecto, que no cometan ningún error, que sea el de los más goles, que nada de eso pase, pues no le estamos permitiendo tener un escenario sano de aprendizaje. Y creo que ahí sí estamos equivocándonos en función de creer que solamente en eso está el resultado del aprendizaje. Y el aprendizaje es tener niños que no se frustren,
El aprendizaje es tener niños que vayan felices a aprender, tener niños que cojan a sus compañeros al final y se den un abrazo, que cuando haya un niño en la mitad de la cancha llorando, no le pasen por encima y no les importe, sino que tengan un momento que se tomen un momento y le den la mano y lo ayuden a levantarse. O que si hay una niña jugando en el partido, no digan, no, es que como ella es niña. No, eso es lo que enriquece el proceso de aprendizaje en un escenario que no es intencionado y es lo que realmente sus hijos van a hacer más adelante, no como futbolistas profesionales, seguramente en muchos casos sí, pero no solamente en eso, sino como seres humanos. Y eso es lo que nosotros estamos formando de manera intrínseca en estos escenarios, pero mucho más en los escenarios deportivos, que hay que sacarles el jugo de la manera más, sí, como más aprovechada, porque realmente lo que enseñan para la vida es una serie de cosas que casi que en ningún escenario se van a poder dar de manera natural. Así que con eso me despido. Para mí fue muy rico poder estar acompañándolos este ratico y esta noche para socializarles un poco de lo que se trata esto, de lo que es el escenario real de la disciplina positiva pensada a través de la formación integral y ojalá tengamos muchos más escenarios para hablar, además con toda la sinceridad del mundo, porque a veces como papás pues nos pasan estas cosas. A mí también me pasan y eso que hago un esfuerzo intencionado todos los días por no decir y no hacer cosas que los dañen o lo dañen, pero a veces es difícil porque esas mismas emociones que los atraviesan a ellos, pues nos atraviesan a nosotros como seres humanos. Entonces, nada, muchas gracias en verdad por haber abierto este espacio para mí y pues nada, te doy la palabra a ti, David. Muchísimas gracias. Yo creo que estoy demasiado emocionado porque creo que se alinea mucho con la visión de Sierra. Entonces, como que me emociona saber que podemos estar en esta misma sintonía. Obviamente hay mucho camino por trabajar y muchas cosas que mejorar. Y yo creo que como formadores y como psicólogos y como todo el staff, también yo creo que la sesión para nosotros fue muy útil y espero que para los papás y las mamás que estén acá también haya sido muy útil, que hayan podido anotar todo lo que querían, como recordar que pueden preguntar tanto a los formadores como a los psicólogos, o si ven a Cata, pues le pueden pedir un autógrafo o algo así. Eh, no le pueden preguntar cualquier cosa. Pero, pero sí, sí, muy chévere, de verdad, muchísimas gracias. Eh, no sé si quieres que dejamos espacio para preguntas o también podemos mirar alguna preguntita que haya por ahí o todos quedaron igual de emocionados. Ajá. Igual yo sé que la jornada a esta hora ya uno quiere ir cerrando la jornada. Muchas gracias, Cata. No, ustedes de verdad, por estar acá conectados. Igual se los vamos a dejar en la aplicación para que ustedes lo puedan ver, también revisar y decir como, ay, Dios mío, ¿qué fue lo que dijo Cata de la memoria? Y pueden mirar y memoria. Ay, sí, es cierto, la importancia de estas recomendaciones. Entonces, también para que les quede. Bueno, Cata, entonces yo creo que quedaron todos con muchas cositas para hacer. De verdad, Bueno, muchísimas gracias a todos los papás. Muchas gracias por la asistencia y seguimos avanzando un pasito más hacia la cima de cada uno. ¿Listo? Feliz noche, que descansen. Nos vemos en entrenamientos el fin de semana. Chao, lo chao. mismo para todos. Muchas Chao, gracias a chao, todos. que descansen.